Más que vencedores. Continuamos en la misma línea del estudio pasado donde hablábamos de los beneficios de ser un cristiano. Y hoy vamos a mirar este contexto de Romanos capítulo 8 donde el apóstol Pablo usa esta frase diciendo que somos más que vencedores ante cualquier circunstancia en la vida. Y en Romanos 8:35 está este contexto hablándonos de esto. El apóstol hace las siguientes preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Tenemos toda clase de dificultades, problemas, tribulaciones en nuestra vida, hermanos, persecuciones, angustias. Podemos tener hambre o desnudez, peligros de toda clase, hermanos. Pero en todas esas cosas, en toda circunstancia, el cristiano, hermanos, es mucho más que vencedor. Todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos amó. Entonces vamos a analizar este Romanos capítulo 8 para poder entender mejor esta frase del apóstol allí. Y el contexto en el capítulo 7 nos viene hablando de la condición del hombre. Es una lucha entre la carne y el espíritu, de la cual hemos hablado en muchos estudios pasados. Hacemos lo que no queremos, porque con la mente aprobamos la ley de Dios y sabemos que es buena, santa y justa. Pero hacemos lo que no deseamos hacer, hermanos. Y es porque hallamos una ley que está en nuestros miembros y nos lleva cautivo al pecado. Nos lleva cautivos al pecado. Pero hay otra ley también que está en la mente y en el espíritu. Y de eso es que nos habla el contexto de esta lucha entre la carne y el espíritu y de cómo Jesús, nuestro Salvador, venció y nos enseña a vencer. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos sigue diciendo de que nuestro Señor Jesucristo vivió en un cuerpo de carne y nos enseñó a vencer estando en ese cuerpo de carne. Dice que Dios envió a su Hijo y en semejanza de un cuerpo de pecado venció a la carne, hermanos, porque Jesús no vivió en la carne, sino en el Espíritu. Y es lo que dice este contexto, hermanos. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ese estar en Cristo Jesús significa lo que viene diciendo el contexto remoto. El contexto remoto inmediato ahí de Romanos, desde el capítulo 5, donde se nos habla de la gracia, donde en Romanos capítulo 6 se nos habla de que nos configuramos con Cristo en el bautismo, morimos con Él, somos sepultados con Él, resucitamos con Él, para empezar una vida nueva. Eso significa estar en Cristo Jesús, hermanos. El Romanos capítulo 6 nos ha hablado de esto. El capítulo 7 nos habla de esa lucha entre la carne y el espíritu. Y el 8 inicia hablándonos de cómo Jesús vivió en un cuerpo de carne semejante al nuestro y venció. Y nos enseña a vencer, hermanos. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces continuamos diciendo que el contexto nos muestra el poder de Dios con su presencia en nosotros. Vamos a andar conforme al Espíritu, no conforme a nuestro espíritu,
sino conforme al Espíritu Santo. Por eso es que nos es necesario nacer de agua y del Espíritu. Jesús vivió conforme al Espíritu, el Espíritu de Dios, hermanos. Entonces, el poder, hermanos, no está en nosotros. El poder está en la presencia de Dios en nosotros por su Espíritu. Y dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, entendamos, queridos hermanos y amigos, que el poder está en la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, está Cristo. Y cuando Cristo está en nosotros, está el Padre, hermanos. Es lo que dicen estos versículos. En el Espíritu Santo está la plenitud de Dios en nosotros. Su poder, su fuerza para vencer el pecado, vivir en la justicia. Y su poder, hermanos, para levantarnos de los muertos, vivificar nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en nosotros, hermanos. Continúa diciendo el contexto, hermanos, de estas bendiciones, por lo cual somos más que vencedores, que eso nos lleva también a ser hijos de Dios. Si su Espíritu está en nosotros, es una señal de que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, podemos tener toda la confianza en nuestro Padre. Y también, hermanos, tenemos la herencia. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Gálatas el mismo apóstol ha dicho que los que somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley, sino que vamos a dar el fruto del Espíritu. Entonces, todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, ahora somos hijos de Dios. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahí está la confianza, hermanos. Ahora somos adoptados, hijos de Dios, y podemos decir tranquilamente, clamar a Él, Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Ahora nosotros, como nos hemos bautizado, nos hemos hecho semejantes a Él, hermanos. Decidimos vivir de la misma manera que Él vivió, obedeciendo al Espíritu, no viviendo en la carne. Entonces ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Continúa diciendo el contexto de que también nos habla de la gloria futura de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, nos hacemos hijos de Dios porque morimos con Cristo en la cruz, en el bautismo, somos sepultados, resucitamos con Él para empezar una vida nueva, decidimos estar con Él y vivir en el Espíritu, no seguir viviendo en la carne, hermanos, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, pero si vivimos conforme al Espíritu, viviremos. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces, hermanos, realmente somos más que vencedores. Su Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales por su poder, hermanos. Y vencemos al pecado por su Espíritu. Y entonces se nos habla de la gloria futura de los hijos de Dios. Ahora padecemos porque seguimos viviendo en la carne, hermanos. Decidimos no vivir en la carne para practicar el pecado, pero seguimos viviendo en este cuerpo de carne. Y
seguimos sufriendo, teniendo tentaciones, pero de todo eso somos más que vencedores. Y dice el contexto, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es nuestro anhelo, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Dice, en esperanza fuimos salvos, hermanos. Nuestra esperanza es vivir en esos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nuestra esperanza es ser libertados de este cuerpo de carne, hermanos, y que nuestros cuerpos sean transformados, que sean semejantes al cuerpo de la gloria de su Hijo. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esta creación va a ser libertada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Somos más que vencedores, hermanos. Tenemos estas maravillosas promesas de Dios. Continúa diciendo el contexto que el propósito de Dios es que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fuimos llamados con un propósito. Versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Aquí está hablando de la salvación, como lo vamos a ver en el contexto. Una gran salvación, hermanos. Una salvación tan grande como dice en el libro de los Hebreos. Somos hechos conformes a la imagen de su Hijo. La paga del pecado es la muerte. Él murió por nuestros pecados. En el bautismo, hermanos, nos hacemos conformes a la imagen de Él. Porque morimos con Él, somos sepultados con Él, resucitamos con Él, para vivir en el Espíritu. Romanos capítulo 8, hermanos. Y para que el poder de Dios por su Espíritu esté en nosotros, seamos vencedores del pecado, hermanos, nuestros cuerpos sean vivificados, hermanos, y venzamos en todas las tribulaciones, en todas las cosas que se nos pongan por delante. Por eso somos más que vencedores. Continuamos mirando que si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? De tal manera amó Dios al mundo, hermanos, que dio a su Hijo unigénito, para que todos tengamos vida eterna, hermanos, no nos perdamos. Él también dijo, hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Quién contra nosotros, hermanos? Jesús venció el mal, venció al maligno, hermanos, venció al diablo en la cruz. Venció a la carne, hermanos, en la cruz. Venció la naturaleza con su poder, hermanos, en su vida. Dice la palabra, hermanos, entonces, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tengamos esa confianza, esa seguridad, hermanos, de que todo lo tenemos en Cristo, hermanos. Busquemos primeramente el reino de Dios y las demás cosas nos serán añadidas, hermanos. Pidan todo conforme a mi voluntad y yo lo haré, dice el Señor. Lo hemos visto en estudios pasados, hermanos. Continuamos entonces diciendo, hermanos, que todo esto es sinónimo de salvación, hermanos. Todo esto nos da seguridad, hermanos, es lo que nos enseña este contexto. Por eso somos más que vencedores. Y continúa diciendo, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice que nos predestinó, nos llamó, nos predestinó, nos escogió, nos justificó y nos glorificó, hermanos. ¿Quién nos acusará si Él ya venció al acusador? Él es el que justifica, hermanos. ¿Quién es el que condenará? No es el diablo, hermanos. Él lo venció. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede
por nosotros. Ahora somos sus hijos. Él es nuestro abogado, hermanos, dice la palabra, primera de Juan. Él es nuestro abogado, hermanos. Tenemos un abogado, hermanos, que intercede por nosotros, uno que participó de nuestra humanidad y venció, hermanos. Continúa diciendo el contexto, versículo 35, lo habíamos leído al comienzo, de ahí sale el título del estudio. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es por medio de Él, hermanos, no es por nuestra fuerza. Es por la fe en Él, hermanos. Es por su presencia, la presencia y el poder del Espíritu en nuestras vidas. Ahora somos más que vencedores, hermanos. ¿Quién nos puede separar de tan grande amor, de todas estas bendiciones, de todas estas maravillas por medio de las cuales somos más que vencedores? Entonces, hermanos, vamos terminando diciendo, versículo 38, por lo cual decíamos que tenemos salvación y seguridad, por lo cual estoy seguro, decía el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores por su gran amor, hermanos, por su presencia, por su poder, porque hemos sido hechos conformes a la imagen de su Hijo, porque permitimos la obra del Espíritu en nuestras vidas, como lo hemos estudiado. Y entonces ahora somos más que vencedores, salvación y seguridad en Cristo Jesús, hermanos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, El Evangelio Olvidado. Comparta estos estudios con sus hermanos y amigos, con su familia. A que nos sigan en Facebook, El Evangelio Olvidado, y a que visiten nuestra página web, elevangelioolvidado.com. Dios los bendiga.